Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de su programa favorito. Aquí nos tocó educar en Pedagogía Psicópata. Hoy, esta noche, ya tenemos un programa que ya teníamos tiempo planeando, pero que por una u otra razón no se había podido llevar a cabo, ¿no? Y antes de presentar a mis compañeros, me gustaría rápido leer algo que es referente al tema de hoy, algo que me compartió una muy buena amiga y alumna. Dice: a mis maestros, de parte de un alumno especial, necesito apoyo, solidaridad, cariño, no lástima o compasión. Necesito que me hables, que me saludes al llegar, que te despidas de mí, porque aunque esté callado, yo te puedo ir bien, y cuando llegas o te vas, te siento, te conozco, te extraño y te quiero. Necesito sentirme uno más de esos alumnos revoltosos, gritones, de esos otros niños de la escuela y participar mediante abrazos y piernas que se muevan, que me ayuden a mover mi silla, para moverme junto con ellos, que tengan la paciencia para esperar mis lentos movimientos y que vean que en verdad quiero participar. Necesito, como todos los niños, que en su momento me recuerdes mis deberes y que me exijas cumplirlos, que debo esforzarme día con día por mi conducta, por mis logros, para hacerme más independiente, más maduro, que ayudes a mi crecimiento. Necesito que te intereses en mi conducta y en mis actividades. Necesito que te fijes en mí, porque todo esto no hace mucho que dejó de ser una tragedia, sino es parte de mi vida cotidiana, de mi vida especial. En fin, como todos, necesito querer y ser querido. A mis maestros de parte de un alumno especial. Y con esto saludo a mis compañeros, Roberto, el capitán de este barco. ¿Cómo está, Robert, en esta noche que vamos a hablar de autismo, Bien, bien, aquí de educación emocionado. especial? Emocionado y ya así con ansias desde la semana pasada que estábamos esperando esta sesión. Pero bien, Es- bien. Bien, estoy ansioso de veras, dice una muy buena canción, ¿no? Perfecto. Y Noemí y Jime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz porque es miércoles, mitad de semana, un día más, muchachos. También súper feliz con este tema tan interesante y que yo sigo diciendo, admiro de verdad con todo respeto a las maestras que se dedican a la parte especial y más en esta situación, ¿no? Porque no es fácil. Ellas sí se la están rifando, muchachos. Así es. Y tengo el gusto de presentar una muy buena compañera, una de las profesionistas mejor formadas que he conocido en mi poca o mucha trayectoria laboral, a Jessie Neri, o Jessica Neri, como quieran decir. Hola, ¿cómo estás, Jessie? Hola, pues primero que nada muy agradecida por la invitación. Es la primera vez que veo a Roberto y a Jimena, pero bueno, a ti, Poncho, ya tiene algún tiempo que trabajé contigo y pues igual es un placer volvernos a encontrar en el camino. Tú también ya tuviste la experiencia de ser un maestro. Yo creo que todos los maestros son especiales y más ahorita en esta época todos están sacando esta situación adelante y pues compartir un poquito siempre el conocimiento, el poco o mucha experiencia que tengamos en esta cuestión del autismo, pues para mí siempre es algo digno de agradecer y pues es un conocimiento compartido y vamos a salir de aquí todos enriquecidos y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por venir, ¿no? Para las personas que nos están viendo, no sé si gustes compartirnos, ¿no? Un poquito de tu trayectoria, un poquito de tu formación. Claro. Bueno, pues yo soy licenciada en psicología y desde que salí de la universidad me interesé por el área del autismo en específicamente, aunque la vida pues me ha llevado a conocer algunas otras condiciones del neurodesarrollo o algunas otras condiciones de discapacidad, pero más que nada me he enfocado al tratamiento y a la intervención de las personas con autismo, tanto en niños como en jóvenes y adultos, aunque últimamente ha sido más como mi área los niños. Eh, todos son un mundo completamente diferente, tengan o no autismo, todos son únicos y especiales
Y ahorita actualmente trabajo en Fundación Autismax, que justamente pues su nombre lo dice todo. Y pues básicamente nuestra labor como terapeutas en el área del autismo pues es favorecer a que todas las personas que tienen esta condición sean personas autónomas, autodeterminadas y obviamente que se incluyan a todo el ambiente, a todos los entornos, tanto el escolar como el laboral, como los de ocio, como a la comunidad y también todas estas oportunidades de recreación. Sé que México no es propiamente un país que vaya avanzado en esta cuestión, pero los avances y los pasos se están haciendo y obviamente ustedes también como profesionales pues tienen mucho por hacer, tenemos todos mucho que hacer y bueno, pues en esta situación de la pandemia nos ha venido a cambiar todo el paradigma, nos ha venido a, pues sí, a ser más honestos con el trabajo, a ser más humildes, a entender que pues no lo sabemos todo, que pensábamos que íbamos bien, pero ahorita como que sí, justamente esta condición nos dijo pues el cambio se tiene que hacer, ¿no? El aprendizaje tiene que variar. Ya no es como propiamente el salón, ni las letras, ni los números, Es importante, sí, pero creo que hay cosas que van mucho más allá de eso. Chicos. No, es que uno se queda pensando en estas situaciones, ¿no? Ya de hace tiempo estábamos como viendo que nosotros hemos platicado con diferentes profesores, con padres de familia, pero siempre nos vamos a lo que tenemos más cercano y nos olvidamos de cierto sector, de algunos grupos, ¿no? Muchas veces. Entonces nos surgió esta duda de acerca de qué pasa con las personas con discapacidad en esta modalidad a distancia, ¿no? Quizá en un ámbito universitario ha de ser un poquito más sencillo debido al desarrollo de habilidades que han tenido a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando son en niveles más básicos, por ejemplo, como en el de Noemí, ¿qué pasa, no? Y en este sentido, el espectro autista pues es muy diverso, ¿no? Muy, muy grande, como para saber cómo lo hemos manejado. Tú actualmente ahorita, ¿cómo lo has estado manejando? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Entremos de lleno a esta situación, ¿no? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido fácil? ¿Los padres de familia son un infierno, como todos los demás? ¿O qué sucede? ¿No? Pues desde mi experiencia les comparto que pues sí, para mí sí ha sido todo un reto desde estas medidas primero de las sanitarias. ¿Cómo le pides a un niño que se deje el cubrebocas toda la terapia? ¿Cómo le pides a un niño que sea tolerante a tener la careta, a que pues por tiempos tenemos que suspender actividades por esta cuestión del lavado de manos o de uso de gel? Pero más allá de eso, lo que yo me he dado cuenta es que pues impactamos mucho en las habilidades académicas y desafortunadamente a veces hay un desnivel o un desequilibrio en estas cuestiones como socioemocionales, en cómo estás, cómo te sientes. Obviamente, imagínense una dinámica de una persona con discapacidad, pues cambia. Al final de cuentas sí es diferente, ¿no? Y si hay hermanos, y si el papá trabaja, y si la mamá también. Y pues la mamá no solamente es mamá de uno, sino de los otros, y las clases del uno y las clases de otro. Entonces sí ha sido complicado. En especial las personas que yo atiendo son niños y sí ha sido un reto enorme porque es esta cuestión de que el autismo es una condición del neurodesarrollo que, como ustedes saben, se caracteriza por la falta de comunicación, la falta de reciprocidad social y actualmente ya está en el DSM-5 esta cuestión del procesamiento de la información sensorial. Muchas veces, aunque yo le deje la careta y aunque quiera que se ponga el cubrebocas, tengo que empezar primero por aproximarlo, por tratar de que lo tolere y después, pues bueno, ya seguir avanzando con otras cosas. Pero en especial niños que
el año pasado venían con avances, por así decir, ahorita que a lo mejor ya pudieran estar incluidos en una escuela regular, pues se tuvo que parar el proceso. ¿Y qué es lo que veo? Pues un niño a veces aburrido, porque ya son muchas cosas las que sabe hacer, porque pues yo hago lo más que se pueda como para que tenga un vínculo social con alguien, pero en este caso tiene que ser conmigo. Y mi labor como terapeuta sería que impactara no solo conmigo, sino con los compañeritos de su escuela o con la maestra titular, porque la maestra titular también puede hacer, también tiene esta obligación, porque hoy en día es eso, es una obligación que todos los profesores a cualquier nivel de educación tienen la obligación y el deber de hacer ajustes razonables al currículo, ¿no? Entonces, pues es muy complejo. Aquí nosotros sí llevamos esta rutina de 1 a 1, por ese sentido ha sido una ventaja, porque a lo mejor en grupo, cosas que no tenía a lo mejor tanto tiempo de sentarme y de, por ejemplo, trabajar seguimiento de instrucciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo daba las instrucciones a todos y si a lo mejor uno no lo hacía, bueno, pues entonces ahí sí ya entraba el apoyo, pero eso sí me ha servido como ser más paciente y observar también qué sí realmente sí hacen y qué realmente nunca han hecho, ¿no? Porque pues siempre el apoyo o se disipa mucho porque pues, no solamente es uno, sino hay varios, y entonces pues no te das el tiempo de observar detenidamente cuáles son los avances y cuáles son los retos. Eso es como lo que desde mi experiencia yo les puedo compartir. Aquí obviamente nosotros trabajamos con todos los apoyos visuales, con el sistema Teach, con el PEX, que es este sistema de imágenes, y bueno, eso también, bueno, son herramientas que desde siempre nos han ayudado, desde siempre nos han apoyado. Y bueno, pues los papás sí es algo, pues sí es como un capítulo aparte, ¿no? Porque sí también ellos se han enfrentado mucho a esta cuestión de ver qué realmente también sabe hacer su hijo y qué no, y conocerlo mejor. Creo que también lo más positivo que yo veo en este caso es que también los papás que antes no tenían tanto tiempo, a lo mejor siguen sin tenerlo, pero por lo menos ahorita ya se acercan un poco más a su hijo y saben cuáles son las necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita a nosotros nos está sirviendo mucho, les pongo un ejemplo en cuestión de control de esfínteres. ¿Por qué? Porque ahorita que están en casa, o por lo menos la primera etapa de la pandemia, pues ya no hubo pretexto de es que no estoy en la casa, es que no lo puedo llevar al baño, es que no sé qué. Entonces ahorita esa es como la parte. Y les puedo decir que son tan inteligentes, o sea, son inteligentes y llegan a hacer asociaciones que ahorita, por ejemplo, tenemos a todo el grupo ya sin pañal. Y obviamente como todo es un proceso y hay accidentes porque forman parte del proceso, pero por lo menos los papás ya están muy dispuestos a eso, a que saben que al final de cuentas el niño va a crecer y no podemos permitir o tenemos que hacer lo más que esté lo más que podamos nosotros, porque no lleguemos a un niño que tenga 15 años y siga usando pañal, ¿no? Tenemos que hacer de las personas con discapacidad y sin discapacidad que sean capaces de ser autónomos y autosuficientes en diferentes áreas de su vida, ¿no? Aquellos niños que sí tienen una condición, por decir, más severa, y lo digo entre comillas porque al final más bien la severidad se trata de apoyos, no tanto porque no aprendan nada o porque no entiendan nada. Entienden, pero de cierto, cada uno tiene su forma diferente de entender. Entonces, aquí la cuestión es esa, que no inyectarles también a los papás como esta motivación de decir sí se puede, no es fácil, no es un proceso de la noche a la mañana,
pero que sí se puede hacer algo y sí pueden impactar mucho. Y más allá de aprender las letras, las vocales, creo que también han aprendido a conectar con su hijo. O sea, a esta cuestión que tanto les cuesta, porque eso es el autismo, la dificultad para acercarme a ti, para compartir contigo, es lo que están haciendo los papás en casa. Y que también a los papás no es algo que de inicio les sea fácil, porque también los papás tienen sus propios procesos, ¿no? Los procesos de, pues desde a lo mejor desde entender por qué mi hijo es así, o por qué no fue como yo hubiera querido, o por qué, y eso también uno como terapeuta lo tiene que entender. Es difícil a veces ponerse del otro lado porque pues uno como terapeuta a veces dice, no, es que no lo trabajan en casa, es que lo consienten mucho, es que por eso no avanza, pero también está esta parte que dices, bueno, ¿y yo qué haría si tengo 4 hijos? Mi esposo no está, entonces ahí es cuando decimos, y entonces, ¿no? Ya no puedo hacer más, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que al final de cuentas la dinámica de la terapia impacte en toda la familia, ¿no? Eso es lo que yo les podía compartir. Uh-huh. Fíjate, tocó varios puntos interesantes, ¿no? Y digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Que tanto en las escuelas simplemente, ¿no? Tenemos que tener un amplio criterio, tener los conocimientos muy bien de qué es un autismo, qué es un Asperger, qué es un síndrome de Down, ¿no? Incluso qué es un TDAH, ¿no? Porque muchas veces uno como docente erróneamente decimos, cuando vemos al niño que está corriendo, decimos, ya lo canalizamos y decimos, es que tiene TDAH, ¿no? Cuando no sabemos realmente este conocimiento tan amplio que tienen ustedes, digo, en el autismo se tienen ciertas características, en el Asperger se tienen ciertas características, ¿no? Y creo que también esto es muy importante. Uno como docente tenemos que estar acercándonos un poquito más a las fundaciones, porque en las fundaciones están los especialistas que nos pueden enseñar cuáles son las características de un niño de TDAH, cuáles son las características de un niño con Asperger, ¿no? Creo que esto es muy importante y muy fundamental. Eso es por una parte. Por otro que también me gustó que tocaste fue con lo de las familias, ¿no? Este impacto que tienen las familias a las escuelas es fuerte. Yo te quisiera compartir una pequeña experiencia. Antes de la pandemia yo estaba en un jardín de niños y teníamos una niña que es ciega, nació completamente cieguita. Cuando entra al kinder, pasa a segundo de preescolar. Entonces ella estaba en una fundación, ¿no? Y qué tan importante es que estén en una fundación y que les demos mucho auge a las fundaciones. Nos iban dando el acompañamiento, ¿no? A las maestras y nos iban explicando qué es lo que necesita la niña, para qué se tiene que estar ingresando ella en esta parte, ¿no? Creo que esto es fundamental, por eso yo insisto en que nos debemos los docentes de estar acercando a especialistas y no estar dando como que un mal diagnóstico. Otro punto también que quisiera como que tocaras es, por ejemplo, yo en mi caso, ahorita con lo de la pandemia, pues hay mamás que tienen niñitos como de 2, 3 añitos, ¿no? Y entonces empiezan ellas a decir, es que empiezan a leer información, se saturan tanto que me dicen, es que mi hijo tiene autismo o mi hijo tiene Asperger, ¿no? O sea, dices, pero ¿cómo usted sabe que tu hijo tiene autismo o tiene Asperger, ¿no? Es que yo leí en esta parte y decía esto. Entonces, yo sí quisiera como que invitaras un poquito a los padres a ser un poquito más conscientes y que no se queden con lo que dice las redes sociales, o sea, la información, sino que se acerquen con especialistas, ¿no? Eso, y retomando un poquito lo que dice Noemí y aprovechando que por aquí nos están mandando mensajitos, no sé si sumado a eso nos puedas como dar así una pequeña introducción de cómo podemos entender el autismo, qué es el autismo y cómo es trabajar con ellos. Ok, sí. Bueno, pues el autismo es una condición. Aquí quiero hacer como un paréntesis porque van a encontrar que es un trastorno
que es, generalmente está definido así, pero yéndonos como a los manuales de medicina, ¿no? Trastorno del desarrollo, ajá. Actualmente sí ya cambiaron los parámetros, antes eran 5, ahora ya nada más es trastorno del espectro autista, entendiendo que es como un arco iris, donde hay donde cada persona se va a situar en un color para que lo entendamos todos mejor, en un color diferente, y eso tiene que ver con el nivel de apoyos y el nivel de ayudas que vayan a necesitar a lo largo de su vida. ¿Por qué se caracteriza? Número 1, por la dificultad en la comunicación, número 2, en la dificultad de la socialización, y número 3, porque hay una dificultad en procesar la información que proviene de nuestros sentidos. ¿Esto qué significa? Ejemplificándolo, hay un niño que se tapa los oídos cada vez que suena una licuadora, por ejemplo. Hay un niño que parece que no escucha porque yo le llamo por su nombre y no me hace caso. No hay un juego social, no hay una interacción social, no hay incluso a veces una sonrisa social, de esas de cuando están chiquitos y que están jugando que la piedra es la mamá y así. El juego simbólico no existe. Generalmente esas son las señales. Se detecta antes de los 3 años. Ahorita, por tanta información que hay, ya se empieza a hablar y se empieza a escuchar más del autismo, pero anteriormente era muy complicado y los diagnósticos se hacían a veces hasta los 6, 8 años. Entonces, toda esa parte importante de los 3 a los 8, pues era como una cuestión perdida, ¿no? Ahorita las últimas investigaciones dicen que un diagnóstico se puede empezar a hacer a partir del año. ¿Por qué? Porque desde bebé ya empieza a dar indicios de esta cuestión social, de esta cuestión de roce social. Si ustedes ven a un bebé y se le acercan, empieza a tener contacto visual, empieza a sonreírte, y generalmente cuando son bebés y tienen un diagnóstico de autismo, esta parte no sucede. No quiere decir que nunca suceda o que no haya casos que no, porque hay casos en que el desarrollo viene siendo normal y a partir de los 3 años algo pasa y dejan de hablar, se aíslan y pierden habilidades que ya habían adquirido. Entonces es esta parte que sí es complejo porque no todos son iguales. Hay unos que sí tienen lenguaje, hay otros que no lo tienen y lamentablemente nunca lo van a desarrollar. Entonces es una cuestión de que sí, como bien lo dice Jimena, tienen que acercarse a una especialista. No cualquier persona puede hacer un diagnóstico. Estas cuestiones, esta información que de repente hay mucho en internet de filtros para detectar autismo, como su nombre lo dice, son filtros. Pero hacer una evaluación y un diagnóstico sí requieren de acercarse a un especialista que tenga experiencia en diagnosticar y que tenga el manejo de estas pruebas. Son pruebas, en primer lugar, muy caras, que se necesita una certificación para poder manipularlas, y generalmente, por lo menos yo lo que les puedo compartir es que yo lo he detectado. ¿Por qué? Porque hay un filtro tanto para autismo como para síndrome de Asperger, que se cuenta que si son más de 30, acude a tu médico. Si son menos de 25, no hay riesgo. Si es del 1 al 10, no existe, ¿no? Entonces, eso sí se puede encontrar, eso sí está en internet. No sé si puedo hacer comerciales. Claro que sí, claro que sí. Hay una página que se llama Enlace Autismo, y ahí en Enlace Autismo está el filtro mexicano para la población, para detectarlo en la población, tanto de autismo como de síndrome de Asperger. Todo lo demás que encuentren en internet, véanlo con reservas y critíquenlo, porque la verdad es que no es tan sencillo decir, yo diagnostico el autismo,
o ay, sí, porque no habla tu hijo, tiene autismo. No, no necesariamente el que tenga autismo, más bien, no necesariamente el que comparta ciertas características del autismo quiere decir que tenga autismo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, acérquense a especialistas. Las pruebas que yo les puedo compartir, que son las más utilizadas en México, pero no son mexicanas porque no están estandarizadas para la población mexicana, que aquí también tenemos un gran problema, aunque ya se están haciendo pruebas para niños mexicanos. Hay una que es, bueno, les comento porque sé que hay profesionales viéndonos y que están muy interesados en el tema. Hay una prueba de la doctora Lilia Albores, que ella es de la UNAM, que es especialista, creo que es también como directora de la clínica de autismo que tiene el hospital psiquiátrico. Hay otra del doctor Carlos Marcín, que si quieren saber cómo está como la prevalencia y todas las pruebas que se están haciendo en México para estandarizar en México, busquen bibliografía del doctor Marcín, que él es el que ha hecho muchísimas investigaciones aquí en México, y todas las demás, estas cuestiones de ADOS, el ADIR, todas esas sí son pruebas, pero no cualquiera las tiene, no cualquiera las sabe usar, entonces sí es importante que se acerquen a especialistas. La detección es solamente una parte del proceso de diagnóstico. El diagnóstico sí lo tiene que hacer un especialista, y el diagnóstico básicamente trata en que, bueno, ya sé que mi hijo tiene autismo, ahora, ¿qué habilidades tiene a su edad? ¿Cuánto es la edad cronológica? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hitos del desarrollo sí cumple de acuerdo a su edad y cuáles no? Ajá. Y posteriormente de ahí se hace toda una lista de si sabe recortar, si sabe colores, si sigue indicaciones, si se sabe poner los zapatos, si usa pañal. Entonces, como verán, no es así de que, sí, ya te hice tu diagnóstico y está listo. No, es todo un proceso. Generalmente sí se lleva a veces de 2 a 3 meses cuando está bien hecho. Y de ahí obviamente se hacen sugerencias. La primera sugerencia, y que siempre va a tener que existir, es pues que acudan a una terapia. En este caso las terapias son psicoeducativas. ¿Por qué? Porque el autismo no se cura, pero sí se educa. Los niños que nacen con autismo van a ser jóvenes con autismo y van a ser adultos con autismo toda la vida. El pronóstico, bueno, pues sí tiene mucho que ver si hay condiciones de comorbilidad. Por ejemplo, en la adolescencia es muy común que a veces desarrollen algún tipo de epilepsia, no todos, pero es común. Y entonces, bueno, ahí viene como hay que cuidar ciertas cuestiones de salud que no impacten en otras áreas. Pero al final de cuentas el autismo siempre va a existir. Yo lo que les pediría también a los papás es que no están solos, es una condición de vida y es una forma diferente de ver la vida, porque anteriormente, pues sí, cualquier diagnóstico es como de, ¿no? O sea, es muy difícil, pero también si los papás cambian un poco la manera de verlo, pues los avances y el pronóstico pues obviamente va a ser más favorable. No se tiene que ver como una tragedia, se tiene que ver como una forma diferente de ver la vida, una dinámica diferente, ¿no? Cada familia tiene su dinámica y cada familia tiene sus propios retos con el niño sin autismo y con el niño con autismo, eso es indudable. Pero sí se tiene que cambiar el chip de que es una tragedia y se tiene también que cambiar el chip entre nosotros los profesionales de que es una discapacidad en el sentido de que no es que no aprenden y muchas cosas. Más bien es que nosotros mismos a veces ponemos esas barreras para que ellos no tengan las oportunidades de aprendizaje.
las necesarias y con los apoyos que requieren, ¿no? Entonces, es una cuestión también de reflexión. Yo en lo particular les digo personas con autismo porque ya también es una cuestión que viene desde la Comisión Nacional contra la Discriminación, que no se dice sordo ni autista, sino persona con autismo, persona ciega, persona con discapacidad, ¿no? Eso también es importante, hay que empezar desde ahí, desde cambiar como la etiqueta de el que no aprende, el que no habla, el que no sé qué, ¿no? Entonces, eso también es importante. La prevalencia actualmente en México es 1 de cada 115, entonces como verán, pues es una cifra bastante alta. Probablemente alguno que nos está viendo pues tenga un familiar con autismo o próximamente habrá un nacimiento con autismo, entonces hay que, más que tenerle miedo, pues más bien como informarnos, sensibilizarnos también, porque no es fácil. En cuestión de conducta son unos niños que son berrinches pues no tan controlables, y pues su intensidad y su frecuencia pueden ser desde 5 minutos hasta 2 horas. Entonces eso también, la parte conductual es importante, porque aquí tomamos en cuenta que si yo no tengo lenguaje, ¿cómo expreso que me duele el estómago o que me duele la muela, ¿no? O que se pelearon mis papás y estoy triste, ¿no? Entonces, porque pues son personas, ¿no? También sienten y piensan y se van a desarrollar sexualmente como cualquiera de nosotros. Entonces, es más que nada también como sensibilizar a esta parte de la sociedad, tanto los profesionales como ustedes, tanto a los padres de familia, porque sí, muchas veces es, ay, ese niño muy mal creado, muy mal educado, y a veces no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Entonces sí hay que ser también más, pues más sensibles a esta condición. El día en que se celebra es el 2 de abril, donde todo el mundo, bueno, ya es como una costumbre, pues prendan los monumentos más emblemáticos de cada país. En este caso, por ejemplo, se prende el Palacio de Bellas Artes de azul, el Monumento a la Revolución de azul. El año pasado ya se encendió también el Senado de la República, y de hecho también hace como 2 semanas ya hay una ley para la protección de los derechos de las personas con autismo que se aprobó en la Ciudad de México hace 2 semanas. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo la famosísima también ley para las personas con autismo, que si se cumple o no, bueno, pues ahí sería otro programa prácticamente, porque pues sí, los accesos a veces pues sí son muy limitados. Esta educación personalizada, individualizada, pues sí es costosa, porque pues estamos hablando que es una rama diferente, no tendría que ser así. Se supondría que todos los profesionales de la salud y de la educación pues tendríamos que saber, pero lamentablemente pues no todos sabemos de todo, ¿no? Entonces sí es esta parte como de acercarnos a los especialistas. Quien puede hacer un diagnóstico es un neurólogo que tenga conocimientos, un psiquiatra, un psicólogo también que tenga los conocimientos, y pues a veces también los pediatras, que se esperaría que fueran los primeros porque es el primer médico con el que tiene el contacto la mamá, ¿no? O en este caso los papás. Pero desafortunadamente sí de repente no es tan pronto como a nosotros nos gustaría. Entonces sí es como una cuestión de capacitarnos entre todos, médicos y profesionales de la educación y de la salud, para que pues el diagnóstico sea más temprano y el pronóstico sea más favorable. ¿Qué es lo que se espera? Al final es que sean autosuficientes,
y que disfruten de calidad de vida, porque de nada me sirve enseñarle los números del 1 al 100 y que se sepan los colores en inglés y en español y que entre a la escuela cuando a lo mejor pues no lo estoy enseñando ni a expresar sus emociones ni a regular sus conductas, y que a lo mejor adentro de la fundación o del centro que sea, pues lo tengo protegido, pero si sale a la vida real, pues también debe tener herramientas, ¿no? Para defenderse, para saberse comportar, porque también esa es una parte. Cuando les enseñamos como a esta parte de la inclusión, también tenemos que enseñarles esta cuestión de límites y normas sociales. No porque tengan autismo, pues es como, ay, pobrecito, pues no le voy a decir nada. No, eso tampoco, porque entonces es como irnos al extremo, ¿no? Yo recuerdo mucho en los congresos y en las capacitaciones que he tomado, los papás preguntan, es que ¿cómo le pongo límites a mi hijo con autismo, ¿no? Y el especialista o los especialistas siempre responden, se ponen igual que al niño que no tiene discapacidad, igual, ¿no? El niño que tiene autismo, sabemos la dificultad, pero yo no puedo permitir como mamá, por ejemplo, como terapeuta sí porque es mi trabajo y porque conozco la condición, pero como mamá no puedo permitir que mi hijo me pida las cosas pellizcándome, mordiéndome. Le tengo que enseñar a que hay otra manera. Y ahí es como el paréntesis, ¿no? Los papás también, pues sí, por esta cuestión de culpa o de que pues todavía les ha sido difícil asimilar el diagnóstico, a veces pues no hay como esta cuestión de reciprocidad en ese sentido y permiten muchas cosas. Y entonces en terapia pues es como que es esta lucha, porque aquí te enseño una cosa, pero si en casa no, es cuando de repente si el trabajo, pues nosotras mismos lo vemos, ¿no? No sabemos si vamos para atrás o para adelante. Entonces es esta parte importante que les digo, al final es entendible porque uno no está ahí las 24 horas, pero lo que sí sabemos porque nos los ha dado la experiencia es que con los límites son amor, o sea, son amor y son niños, los niños que tienen límites son niños seguros, son decisivos, toman decisiones, entonces creo que por esa parte también sería importante que los papás pues lo asimilaran, aunque también sé que cada papá pues tiene su propio tiempo y su propio proceso, ¿no? Mira, ahorita que estás comentando todo eso, tenemos como muchos comentarios referente a eso, ¿no? Muchas gracias por estarnos regalando un poquito de su tiempo. Sean bienvenidas a esta emisión de Aquí Nos Tocó Educar, y la mayoría te manda buena vibra, la verdad. O sea, dicen, muchas gracias. La especialista dice, sabe de lo que habla, ¿no? Les interesó sobre la ley. Te voy a leer uno de los comentarios. Chris Mirage dice, tengo un alumno con Asperger en escuela regular y el medio para trabajar con él en cuanto a información es en este periodo que se ha limitado a la pantalla. Aprende en casa y viendo conferencias. ¿Qué tanto afecta, beneficia o impacta a mi alumno esta situación? Antes de que nos contestes, también otro comentario de Marlene Morales. Yo tengo un alumno diagnosticado con autismo en 2º grado. Al principio fue difícil tratar de incorporarlo al grupo y lo que hice fue integrarnos nosotros a su entorno. Eso me funcionó y ahora es un niño lleno de energía y con muchas ganas de continuar trabajando cada día. Son niños muy inteligentes. Cambiar la mirada hacia ellos es sumamente importante. Excelente información, de qué va la ley, excelente programa. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para incluir a personas con autismo? Dice Nubia Torres. Ok, bueno. Hay mucha... La gente está ansiosa. Desde la semana pasada, por eso te comentamos que sí queríamos tratarlo. La gente espera respuesta. Así es. Bueno, pues a las 2 primeras personas que preguntaron acerca de sus alumnos, es muy difícil que yo pueda decirte qué tanto le beneficia o no. Al final, tú como terapeuta o como mamá, conoces a tu niño.
o conoces a tu paciente. Entonces, desde aquí empezamos esa parte de conocerlos, de saber qué les gusta, cuáles son sus intereses, sus fortalezas, qué les hace enojar, porque muchas veces desde ahí empieza como el éxito de una terapia o de un vínculo. Por ejemplo, si a tu niño le gusta, no sé, ahorita el personaje de moda, Sonic, por ejemplo, pues entonces a lo mejor hazle su horario de Sonic o ponle actividades que tengan que ver con él. Y por supuesto, o lo esperado va a ser que pues él se vea motivado y le gusta estar ahí, le gusta lo que hace. Y obviamente también tiene que ser por tiempos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que es un alumno que le cuesta trabajo, como le ha costado trabajo, pues a lo mejor primero empiezo con 2 actividades, algo que le gusta, 2 actividades y algo que le gusta, y así voy aumentando la dificultad o las actividades. En el caso, si es síndrome de Asperger, aquí lo que tienes que trabajar un poco más no es tanto lo académico, porque una de las características es que las personas con síndrome de Asperger no tienen dificultad tanto en lo académico, son muy inteligentes. Aquí la cuestión es que tienes que impactar en esta cuestión emocional, psicoemocional, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dirías a alguien si te pega? ¿Cómo te puedes defender? Toda esta parte que es bien importante y que es ahí donde ellos tienen la dificultad, ¿no? Las historias mentalistas, lo puedes buscar así en internet, historias mentalistas, pues ahí vienen como ejemplos de él que respondería, cómo es su tipo de pensamiento, si es muy flexible o es muy inflexible, ¿no? En el caso de síndrome de Asperger, y en el otro, el que está pegado a la pantalla, me parece que es la pregunta que nos hicieron. Pues obviamente ahorita no hay como muchas opciones. Lo que sí es que hay que regular también los tiempos. No todo el tiempo puede estar en la pantalla. Hay varias actividades que pues pueden encontrar ahí en internet, sobre todo como de regulación. Y ahorita recordé un poco lo que Poncho leyó al principio, este pensamiento. A mí me llegó otro que yo creo que ya lo han escuchado varios y si mi hijo pierde el año y en vez de que aprenda matemáticas, aprenda a vestirse solo, aprenda a hacerse un sándwich, yo creo que eso es lo más importante. Si esta parte del Zoom o de las clases en línea no se da, no hay que entrar como en crisis, les podemos enseñar otras cosas. Amarrarse los zapatos es todo un reto, lavarse los dientes, hacerse un sándwich, lavar su plato, colgar la ropa en un gancho, todo eso es aprendizaje y todo eso es trabajo. Y los que están aquí y han trabajado con personas con autismo saben que cuando un niño se lava los dientes es un logro impresionante, o sea, es de verdad. Cuando se limpian con cotonete, cuando se ponen perfume, entonces creo que hay mucho que hacer en casa, no es tanto como esta cuestión de escuela. Y ahora, si ustedes tienen la oportunidad de conocer a maestros sensibilizados que les adaptan sus actividades, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, ustedes como papás o como terapeutas podemos hacer mucho para que los niños sigan aprendiendo en casa. Y no me refiero nada más a cuestiones como de escuela. Hacer una receta de cocina son muchos pasos y y ahí trabaja seguimiento de instrucciones, desde abre la lata, tira el papel en el bote, lo que ustedes se imaginan lo pueden trabajar, tender su cama, vestirse solos, bañarse, toda esta parte de autonomía la pueden trabajar. De lo que me comentaban de la ley obviamente se basa en el respeto a las personas con autismo y en brindarles la mejor atención y las oportunidades necesarias para que sigan con su tratamiento. Desafortunadamente, muchas de las personas que se acercan a nosotros en la fundación pues son de escasos recursos.
Entonces, lo que trata la ley es que se generen más oportunidades laborales, es decir, que se hagan más centros para que los niños tengan este acceso a las terapias, ¿no? A la intervención. Sí las hay, está creo que la de la Ciudad de México, el CISAME, el psiquiátrico, pero bueno, el DIF, ahorita con todo esto de la pandemia, pues no están dando servicios y pues también es una tristeza porque justamente como sistema educativo deberíamos estar, hubiéramos estado listos, pero pues no lo estamos. Entonces, más bien aquí es en casa, todo lo que puedan hacer. Hay personas que pueden pagar un terapeuta particular y también está muy bien, pero si no, ustedes como papás también pueden hacer materiales muy sencillos de regular, por ejemplo, esta cuestión de ansiedad, botellitas de calma, por ejemplo, arena, déjenlos que se ensucien, que jueguen, que experimenten y después sí que, o sea, otra vez como un poco también de estructura, ¿no? Si tiro, pues levanto, ¿no? Eso también es importante, darles como esta estructura, no de, ay, pues como está en la casa y como, pues no puede o ay, no, o sea, sí se puede, sí puede. Entonces, como darles esta oportunidad también. No recuerdo la otra pregunta, pero creo que nada más fue de qué es la ley. Y esa está en internet, esa ya la puedes buscar y sale en internet. Uh-huh. Nos preguntaba Novia, ¿no? Que se contestó ahorita un poquito, que qué podemos hacer para incluir a las personas con autismo como sociedad. Uh-huh. Ok, ¿qué pueden hacer? Pues, ¿qué pueden hacer? Pues sensibilizarse más, acercarse a conocer no solamente el autismo, sino todas las condiciones del desarrollo que hay, los apoyos que requieren y sobre todo, pues esta cuestión de respeto, de mirarlos con respeto y de entender que merecen también una oportunidad en todos los ámbitos, ¿no? En el trabajo, en las áreas de ocio, de recreación y pues también ser empático. Creo que eso es una cuestión también muy importante, ¿no? A lo mejor yo no entiendo ni me interesa qué es el autismo, pero si yo veo a un niño que se daña o que no habla, bueno, pues ser más empático y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esos niños que les cuesta trabajo, ¿no? Desde a lo mejor esto tiene que ver con la sociedad y con la cultura, ¿no? Por ejemplo, muy pocos países están sensibilizados con esa cuestión, que en todos lados donde ustedes vayan hay pictogramas, por todos lados, ¿no? Lamentablemente los países más sensibilizados pues están en Europa, aquí en América Latina son Chile y Paraguay, son países que han hecho esfuerzos muy, muy contundentes por todas las personas con discapacidad, pero me refiero más a la física, ¿no? Porque es cuestión de accesibilidad. En cuestión como de que si hay oportunidades, pues sí, uno de los países más sensibilizados en autismo es España, por ejemplo. Y bueno, esta cuestión de como país y como sociedad tenemos mucho por hacer y con que tú informes a alguien de, ay, conoces qué es el autismo o si tú conoces a alguien que tiene esta condición, simplemente motivar pues a que siga adelante con las terapias, a que si no ha tenido acceso a una atención, pues que la tenga, que sabe que sepa que no está solo, que siempre hay profesionales dispuestos a intervenir y apoyar y que se acerque a los especialistas. Eso es como la parte que yo les pueda comentar que ustedes pueden hacer algo. Simplemente con estar aquí y ser empáticos y sensibilizarse y conocer es una forma de aportar. Uh-huh.
Ujú. Eh, Roberto, dicen que no se escucha Ya está. y solo se oye musiquita. Musiquita. Lo que decía es que Jesse nos dio una cátedra impresionante, ¿no? Tocando muchos puntos muy, muy fundamentales en los que yo rescato la empatía, la observación, el respeto al otro, la sororidad. Pero creo que algo que a mí me gustaría que nos compartieras, o igual que nos ayudaras a saber en este sentido, ¿tú cómo has trabajado esta situación de la pandemia a través de la pantalla? Porque una de las preguntas que decían acerca de esto de estar pegado a la pantalla es, por ejemplo, para actividades como educación física. ¿Cómo tú como de educación física puedes trabajar con él este sentido de la frustración si la pantalla también tiene que estar como limitada, ¿no? No sé cómo podríamos trabajarlo. Ok. Bueno, pues aquí en esa cuestión de educación física, en primera situarlos un poquito, yo maestra, así como usted es maestra, no soy, yo soy terapeuta, Bueno, pero, nosotros tampoco somos. Nosotros tampoco, pero creo que pero nos ayudamos entre todos. ok, pero abarca un poco esta cuestión de motricidad, vamos a llamarlo así. Lo que yo les voy a compartir ahorita es un caso, por ejemplo, de un joven, tiene 13 años. Les comparto el joven porque con los chiquitos ahorita, con todas las medidas, sí tenemos este acceso, pero pues es de lejos y con chiquitos es mucho más fácil porque pues ahorita sí los estamos viendo. Los voy a situar ahorita en un ejemplo de un joven de 13 años. Él tiene autismo, pero es un autismo que es muy funcional. El joven tiene lenguaje, va a la escuela regular, hace karate, de hecho fue campeón estatal el año pasado de karate, y eso aquí vuelvo a lo mismo, el maestro, el instructor, sensibilizado, empático, entiende la condición, hasta dónde lo llevó. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí yo no es que voy a darte tu clase de educación física, pero sí me pasa que aunque él tiene lenguaje y todo, hay momentos en que yo le digo, ¿cómo estás? Y no lo saco de bien, pero su rostro no me dice que está bien, solo es bien. ¿Y cómo te va? ¿Y cómo estás? Bien. ¿Qué ha pasado? Nada, todo bien. Entonces, ¿cómo hago para motivar a que pues como que me diga más cosas o exprese sus emociones? Y aquí lo que hago son un poco de ejercicios de gimnasia cerebral que quizá y por ahí pueda como tratar de responder un poco la pregunta, donde lo activo, a lo mejor no activo como toda esta cuestión de las partes del cuerpo, pero sí activo su mente un poco. Y es, por ejemplo, los famosos 8, y ahí en internet, pues ustedes saben, hay muchos ejercicios así, los pueden encontrar. Y posteriormente que sí lo hago que se mueva un ratito, o sea, párate y ve por tus colores, párate y así. Es como ya empieza como a soltar un poco más, o sea, se despeja y está más dispuesto y más atento. Eso es como una parte de las que yo les puedo compartir que me funciona. Pero sí, si ustedes quieren así como, o bueno, la pregunta es como una receta mágica, no hay. La verdad es que trabajar por línea, aunque tengan lenguaje y aunque sean funcionales, ha sido también todo un reto. No están acostumbrados, no estamos listos. A mí en lo particular tampoco es algo que me guste de inicio, y primero tuve que conocer cómo,
y como preguntar primero a su familia, ¿no? ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha pasado? Y entonces como de ahí darme una idea y decir, bueno, esto es lo que puedo trabajar. Lo que trabajo mucho me baso en lo que le gusta hacer, porque al final de cuentas él sí tiene su rutina, o sea, se conecta como 5 horas seguidas. Entonces, imagínense, conectarse a terapia, eso es así como que ya, por favor. Entonces, él es muy apto para dibujar y lo que empiezo es, ay, a ver, dibuja a tu personaje favorito. Y además es excelente haciendo esos dibujos. Y de ahí él ya empieza a decir, fíjate que hoy comí esto. Y yo, ah, qué bueno. Y es un poco lo que te digo que trabajo de historias mentalistas, ¿no? ¿Tú qué harías si alguien te roba tu dinero, ¿no? Entonces ya como que no, pues le digo que eso no está bien, o todas estas cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, síguete cuidando, a ver, dime cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que no nos contagiemos. Y me responde, lavarse las manos, usar gel, cubrebocas. Y claro, esta parte de, ya estoy aburrido porque no puedo salir, ahí también como terapeuta tienes así un tesoro, porque ya tú puedes decir, yo te entiendo, ya estamos muy aburridos, pero ¿qué haces en tu casa? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué va a ser lo primero que hagas cuando ya no tengamos la pandemia? Y entonces al final también eso es como un alivio porque está expresando sus emociones. Aquí estoy desde mi celular y estoy leyendo un poco la pregunta también y dice, la motricidad está bien, él es más dispuesto, pero me refiero a la comunicación, a la convivencia, socialización y todo lo que habíamos avanzado en clase presencial. Esa era su área de oportunidad y ahora no podemos interactuar. Ese es, ya entendí. Entonces, bueno, no puedes interactuar, no, pero sí hay maneras de que a lo mejor pues ustedes puedan contactar con algunos amigos y pues hacer una videollamada o algo así, pues creo que esta parte también es bastante positiva, les impacta positivamente. Y también explicarles, no hay que tener miedo a que, ay, es que no me va a entender, explicar que ahorita no se puede, que ahorita no podemos salir, no podemos abrazarnos, no podemos tener este contacto y a lo mejor claro que les va a entristecer y a lo mejor no lo van a entender de primer momento, pero hay que explicarles, o sea, sí hay que hablarles también con la verdad de alguna manera, ¿no? Entonces, no siempre hay un retroceso. Yo les puedo compartir, no sé cuántos años tenga el niño que me hace referencia, pero yo les puedo compartir que para mí ha sido una sorpresa el verlos regresar porque regresaron con mucho más conocimiento. Y con toda la humildad les digo que yo no se los enseñé y yo propiamente se los dio la maduración. El proceso de maduración y de desarrollo de cada niño es único y a mí me ha dado unas sorpresas. Yo les voy a compartir un ejemplo. Un niño que se dio de baja el año pasado por la pandemia, pero lo inscribieron a una escuela regular. Yo me quedé solamente en que ya sí escribía, leía, pero ahora que su mamá me comparte sus avances, yo les puedo decir que hace su clase de educación física en Zoom. Le estoy hablando que tiene 7 años. Ya escribe con mayúscula y es capaz de asociar cuándo es mayúscula y cuándo es minúscula, y la mayúscula ya la escribe con rojo. Ya hace un dictado corrido, ya completa una numeración y eso yo no se lo enseñé. Entonces creo que hay partes que también son nuestros propios miedos de, ay no, es que va a retroceder, ay no, es que no sé qué.
Y si es así, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Esto es parte de, y también ustedes que trabajan con niños neurotípicos, por así decir, saben que el retroceso pues se va a dar, ¿no? Entonces no pasa nada, no pasa nada si retrocede. Se empieza de cero y se sigue igual y se sigue adelante. También les comparto, niños que ya me seguían instrucciones y que ahorita párate, siéntate y como si no le hablara a nadie, también pasa, ¿sí? Pero pues es parte del proceso, ¿no? Pero en esa parte, pero mi sorpresa me la he llevado en que el niño ya controla esfínteres. Entonces, no todo está perdido y no todo es malo, no todo es malo. Y siempre que hay un retroceso, hay un avance, solo que hay que saber bien observarlo. Si mis expectativas son muy altas, de que es que yo ya quiero que hable y quiero que esto y quiero... Hay que ir paso a paso. Esto es de paciencia. No es de que voy a cumplir mis 15 objetivos en un mes y más con esta situación. No, la verdad es que nosotros también como terapeutas tenemos que relajar nuestro paso. Eso es lo que creo yo, a ver si ahora sí quedó un poco mejor contestada la pregunta. pero eso es lo que, no tengas miedo al retroceso, y si lo hay, empieza de cero, no pasa nada, no, nadie te está presionando ni nada, y si en algún momento papás o maestros te presionan, tienes que tener las herramientas con que defender tu trabajo, es un proceso, y a lo mejor ellos saben lo que no hace, pero tú enséñales lo que sí hace y lo que sí puede hacer. Sí, totalmente. Nada más para tomar ese punto. Qué buen punto tocaste. Esto de que los niños hay que respetarles los procesos, terapeutas, maestros, padres de familia, ¿no? Que yo siempre lo he venido diciendo, tenemos que respetar el proceso del niño y no pasa nada, como tú dices, si no sabe leer, si no sabe escribir. Todo es parte de un proceso y este proceso nos va a llevar a tener otras herramientas con que trabajar para ver cómo va en esta situación, ¿no? Digo, en el caso de nivel preescolar, pues igual nivel básico y primaria, tenemos algo muy importante, pues que es el rezago, ¿no? Y el rezago no hay que verlo como que ay, ¿qué hice mal? No, es que hay que entender esta parte, que el niño tiene un proceso, ¿no? Siendo autista o no siendo autista, ¿no? Todos tenemos un proceso de aprendizaje y tenemos que respetarlo, ¿no? Entonces, creo que esto es un punto muy, muy, muy clave que tú tocas y que qué bueno que lo tocas, y espero que si hay padres de familia, alumnos e incluso maestros, para que entendamos un poquito más sobre el proceso de aprendizaje de los niños y de respetarlo. Ya, cierro mi participación, compañeros. No, es que, no, está súper increíble. De hecho, los comentarios a eso se refieren, ¿no? Inclusive ya para ir cerrando este pequeño conversatorio, esta pequeña charla, que te agradecemos mucho, Jessy, por habernos acompañado y ojalá y nos puedas acompañar en otra ocasión, porque creo que es un tema muy enriquecedor, un tema que pues poco se toca y que creo que se tiene que exponer, ¿no? Se tiene que compartir para que todo el mundo... para que todos los que nos vean, más que nada, conozcan un poco acerca de las perspectivas en cómo podemos ayudar, cómo podemos respetar, cuáles son las leyes, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, Belén González nos dice que si es posible que nos des tus datos de especialista, yo creo que te van a contratar, entonces pues si es posible. Igual, claro que sí, no es tan posible que yo les dé mis datos porque, pues ustedes saben que en las redes sociales todo se sabe, pero les doy los datos de la fundación, que con muchísimo gusto, si ustedes me hacen favor, pues, los pueden compartir, incluso ustedes también ahí viene información bastante de su interés. También si ustedes tienen alguna aportación o algo así, nosotros también hacemos un Facebook Live cada miércoles. Ahorita no hemos podido, pero pues igual si también en algún momento nos pudieran acompañar. Los datos de la fundación es el número
4171-3818, con el 55 antes, perdón. La página de internet es Fundación Autismax, Fundación Autismax IAP, está en Facebook. Y bueno, pues ahí también vienen algunas películas que les recomendamos para que conozcan mejor la condición de autismo y de síndrome de Asperger. También varias campañas que luego hacemos, si hay personas interesadas en donar tanto su tiempo como materiales o como alguna cuestión, pues también todo es bienvenido. Y bueno, ya si en algún momento quisieran tener mi contacto, pues se pueden comunicar con Poncho, que es el que lo tiene, y ya, porque digo, yo estoy a sus órdenes, lo que yo les puedo dar es mi correo, a lo mejor eso sí, pero tanto como mis datos no, porque Sí, son los datos de contacto. Pero bueno, o mi Facebook es Jessica NP, así me pueden buscar. De hecho, le acabo de dar like ahí a su página. Y por Facebook, con muchísimo gusto les puedo ayudar, los puedo asesorar, o simplemente igual si están buscando como algún centro, pues ahí está la fundación. Y pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido para mí un placer. Poncho también ya tiene la experiencia de trabajar, a él le tocó con jóvenes en ese entonces, que ahorita ya son un poco más adultos que jóvenes, pero él también sabe que pues es un camino de paciencia, y a pesar de que son adultos, siempre requieren como también su apoyo, y las actividades van cambiando. Sí, así es. De mi parte, pues no queda más que agradecerte siempre. Nunca me voy a cansar de agradecerte lo mucho que me enseñaste y lo mucho que sigo aprendiendo de ti, que todas las personas que te conocen se llevan algo de ti, ¿no? Y sí, en efecto, pues es un camino muy, muy largo en el que nos queda en todos los ramos de la educación especial, pero pues en la pequeña o gran trinchera del autismo, que fue la que seguimos defendiendo, tanto Jessy como su servidor, pues aquí seguimos. Ya nada más para no dejar así, no sé si qué nos quieras contar, ¿no? Porque se supone que este programa, aparte de ser como un poquito teórico y como de informar a las personas, pues también parte importante de esto es compartir las experiencias, ¿no? Entonces, no sé si quieras como compartirnos una experiencia grata o una de las experiencias más gratas que hayas tenido como terapeuta en autista, o un consejo para todas aquellas personas que nos estén viendo y que estén considerando en dedicarse a esto, ¿no? O las dos, si se puede. Y antes de que comiences y termines con esta maravillosa historia, en las pantallas está la información de Autismax, para que en dado caso de que ustedes lo quieran contactar, pues ahí están sus teléfonos y el correo de contacto directamente con la institución. ¿Vale? Adelante, Jessy, perdón. Muchas gracias, Roberto, gracias, Poncho, y gracias, Noemí. Bueno, pues la experiencia que yo les puedo contar es justo un poco la que les dije del niño, que se llama Diego. Espero que sus papás me estén viendo. Es un niño además con el que hice un vínculo muy especial. Hay niños que generan muy rápido esta empatía y este vínculo. Hay otros en los que sí lo tienes que trabajar y que buscar hasta que se dé. Pero Diego ha sido un caso de éxito. Diego está ahorita incluido en una escuela regular, toma sus clases por Zoom, algunas, pero las que no, creo que lo más importante es rescatar, y aquí hago también y exalto su labor también como maestros, es que maestros, yo creo que como ustedes y como la maestra que le tocó a Diego, una maestra comprometida, una maestra sensibilizada, porque aunque Diego sabe, la maestra, que no puede conectarse al Zoom siempre, o que los periodos de atención pues obviamente no son los mismos, la maestra le deja sus actividades, y entonces quien hace a veces las adecuaciones aquí también, y creo que es un punto completo para cerrar, a veces son los papás. Creo que la participación activa de los papás
es muy importante. Y no necesariamente la mamá y el papá le han enseñado y se han comprometido y sí podemos, y a lo mejor no está siendo fácil, pero sí se puede, y creo que también mucho de eso son los papás. Creo que yo no tengo más que todo mi reconocimiento para todos los papás porque hacen lo mejor que pueden, y también hay días muy difíciles, claro que sí, pero creo que eso también es, más que como historia de éxito, es reconocer el trabajo de todos en cadena, ¿no? De todos en equipo, lo que podemos hacer. Es un niño que antes, pues, o sea, le costaba mucho como seguir indicaciones, pero dio el salto, y eso, el ser yo una piedrita más en el camino, porque pues en la vida se va a encontrar más terapeutas, pero ser una piedrita en ese camino pues me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Ahorita, por ejemplo, un niño que no tiene lenguaje, que a lo mejor no tiene muchas habilidades todavía de repertorios básicos, pero que está controlando ese interés, y eso me tiene muy contenta también, porque pues eso quiere decir que ahí va, o sea, el controlar un esfínter es todo un proceso de maduración cerebral que se requieren muchísimas cosas. Entonces creo que eso me llena mucho. En general, un pequeño logro de alguno de ellos, eso es lo que me llena mucho. Y ¿qué otra cosa me preguntas? Y por ahí un consejo que tengas a Los que se quieren los dedicar. psicólogos, los pedagogos que están en formación y que Los están médicos. considerando dedicarse a esto. Pues yo lo que les recomiendo es que sí tengan pues vocación, porque no es una cuestión como muy sencilla. No está fácil a veces aguantar como el pellizco, la mordida, que te escupan, que se tiren, que te griten, pero volvemos a lo mismo, es una forma de comunicar. Ajá. Nosotros la entendemos, la conocemos y la intervenimos. Y también pues mucha paciencia. No es fácil a veces ver los cambios de un día para otro. Tienes que ser muy asertiva con los papás, que no se ofendan, que no lo tomen personal, que en vez de sentirse mal se motiven, de ser flexibles también, de saber cómo comunicar. Eso también son las habilidades que tienen que trabajar, porque muchas veces, pues sí, también como terapeutas, pues también cometemos errores, y pues sí, más que nada es la vocación y la paciencia, que les guste lo que hacen. Se necesitan muchos terapeutas porque pues esto no se va a acabar, los niños con autismo pues van a seguir naciendo, y pueden ustedes enfocarse en muchas cosas, no solamente en la intervención, sino en hacer protocolos para la detección, en el área de diagnóstico, a lo mejor en el deporte especial, o sea, todos yo creo que tenemos un granito de arena para aportar a la sociedad, sobre todo en el sentido como de la inclusión y de los derechos humanos, ¿no? Y creo que es esta parte la más importante, que les tiene que gustar obviamente esta parte del trabajo con niños, de que sepan que a veces hay días muy difíciles, pero hay otros días que son muy buenos, que te motivan también a seguir adelante. Y pues básicamente yo creo que es eso, y empezar de cero, porque también muchas veces pues así como de pues yo ya soy terapeuta y no, se empieza, bueno, por lo menos yo empecé, y es algo que sí pues me enorgullece, y a lo mejor ahorita ya las condiciones es pues puedo tener un coterapeuta o un asistente educativo, ya no voy tanto al baño y así, pero es cambiar pañales, babas, todo, y es una vocación porque no es fácil a veces, y y seguirlo haciendo, porque cuando a lo mejor
te das, bueno, hay oportunidad de que ya no hagas esas mismas actividades, pero creo que también es esta parte decía Theo Peters, que es un gran especialista de autismo que creo que el año pasado falleció, pero él decía que los terapeutas debemos ser humildes porque no lo sabemos todo y en el autismo no se sabe todo todavía, incluso dudo mucho que sepamos todo. Entonces hay que ser humildes y también decir cuándo, o sea, saber cuándo sí podemos y cuándo no podemos. Eso también es importante. Tener un tiempo también para nosotros, porque si es un trabajo, pues como todos, a veces un poco pues absorbente, los niños absorben mucha energía, pero siempre tener como un tiempo, ¿no? Alimentarnos bien, hacer ejercicio, desahogarnos con alguna cuestión que nos guste también mucho. Creo que eso es lo que yo podría recomendarles y eso no me hagan mucho caso, pero desde mi punto es lo que yo les podría compartir. Y pues muchísimas gracias a los tres por su espacio, con muchísimo gusto cuando podamos coincidir, pues será un placer. Y pues muchas gracias también a todas las personas que nos vieron, que están interesadas en el tema. El que ustedes estén aquí, pues créanme que pueden hacer la diferencia el día de mañana. Ponce. Pues, ¿qué se No dice? llores. ¿No? ¿Qué se dice en estos momentos tan emotivos, de tanta empatía, de tanta responsabilidad? Yo creo que es de las veces que uno se da cuenta que está frente a una persona que ama lo que hace y que lo demuestra. Y por eso yo creo que, Jessy, yo te agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, regalarnos un poquito de tu tiempo. Y yo creo que todos los que han estado contigo en cualquier circunstancia, como tus pacientes, como los padres de tus pacientes, como compañeros, amigos, agradecen muchísimo toda tu vocación. Yo creo que sí. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, que descansen y muchas gracias a todos. Últimas palabras, Alfonso. Gracias a todos por su amable escucha. Nuevamente agradecerte, Jessy, Jimé, Robert, como siempre un gusto volver a vernos, y así como Jessy nos mostró que ama lo que hace, como en cada una de las veces que la he visto, también si a ustedes les interesa como difundir un poquito más de lo que hacen, platicarnos de cualquier cosa, recuerden que este es un espacio abierto, ¿no? Ya por ahí tenemos varios invitados programados, nada más ténganos paciencia, pero aquí hay espacio para todos y para todo. Exactamente. Jimena. Nada, agradecerle a Jessica que nos compartiera un poquito de su experiencia, ¿no? Y digo, a mí en lo particular el escucharla es como me va inyectando, ¿no? O sea, entre mismos colegas o digamos así sectores de entre salud y educación nos vamos inyectando, ¿no? Y estas ganas de ver otra visión hacia la educación, ¿no? De estar incluidos todos, ¿no? Todas y todes, ¿no? Estar incluidos para tener una sociedad, pues, buena, ¿no? Yo lo digo así. Entonces, pues, agradecerte. Este espacio está abierto para ti, para todos. Digo, algo que también me gustó que dijiste es que compartamos algo que nos guste con otros, y eso también es importante. Y creo que estos son los espacios que tenemos aquí nosotros. El que puedas compartirnos un poquito de lo que tú haces e inyectarnos. Yo digo que nos vienes a inyectar. Muchas gracias. Que descansen y pues les mando un gran abrazo a la distancia y pues cuídense mucho y pues que tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Muchas gracias por vernos. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles en Aquí nos tocó educar. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.